grabar la reunión. Sí, en estos momentos he procedido a realizarlo. Y vamos a arrancar con la parte del registro de asistencia. Como ustedes están visualizando, tenemos la hoja de cálculo acá. Por favor, Yasmina, dame. Yasmina, ¿no? Joana Aguilar. Presente, Licen. Ya. Ivette Andrade. Está en vinculación. Presente, Licen. ¿Quién me dijo presente? Dice ¿Quién? Pilar Adame, Licen. Presente. Adame. Ah, ya. Adame, Licen. Joana Aguilar. Listo. Ivette Andrade. Está en vinculación, Licen. Como les había dicho, luego arreglo con las chicas, sí, no es problema. Silvia Apunte. Presente, Licen. Daniela Simbaya. Vinculación también. Listo, gracias. Alejandra Barona. Presente, Licen. Lucía Carrillo. Presente, Licen. Licen, ¿y por qué tengo yo 0 en la asistencia? Emily Castillo, ya va Alejandra. Presente, Licen. Daisy Chango. Presente, Licen. Yomaira Chicaiza. En vinculación. Andrea Chimborazo. En vinculación, Licen. Listo. Tania Cocha. En vinculación, Licen. Belén García. Diana Gordón. En vinculación. Ana Guano. Presente, Inge. Cassandra Guerrero. También en vinculación. Listo. Evelyn Gutiérrez. Presente, Licen. Shirley Jacome. Evelyn Montaluisa. Wendy Morales. Caterine Naranjo. Presente, Licen. Marjorie Ortiz. Presente, Licen. Elsa Reynoso. Karen Sañay. Presente, Licen. María de los Ángeles Sánchez. Presente, Licen. Alexandra Segura. Presente, Licen. Mayra Solórzano. María Eufemia Taguada. Presente, Licen. Paulina Taguada. Presente, Licen. Adriana Tello. Yadira Tello. Presente, Licen. Carol Velasco. Presente, Licen. Listo. A ver. Le respondo a Alejandra, si no estoy mal. Recuerden, esto viene a ser
un registro mío, netamente mío, no tiene que ver en nada con la parte de asistencia. Ustedes les deben haber explicado cómo funciona lo de asistencia como tal. Sí, entonces en vista de esas circunstancias, este registro netamente es de las personas que llegan a clase. Alejandra, si no estoy mal, estaba con un permiso por calamidad y por ese motivo es un día que no estuviste presente, no significa que tengan falta, que quede eso claro. Sí, como les digo, es un registro netamente mío en relación a cómo vamos con cantidad de estudiantes, y luego tengo que ir haciendo cruce con las personas que visualizan o no los videos que quedan grabados de las clases. Recuerden que esa viene a ser una parte fundamental dentro del desarrollo del trabajo. ¿Sí? No sé si hay alguna inquietud. Ya, gracias, Lice. ¿Y qué es eso del video? O sea, mirar los videos de la clase. ¿Está subido en la plataforma varios videos y eso miramos? A ver, solamente por cuestiones de... Sí. Bien. Voy a empezar a compartir la pantalla. Sí. En estos momentos está la pantalla como tal. ¿Ya? Como les había dicho, hasta las 13... Perdón, en este caso hasta las 15 horas con 5 minutos. Sí. Bien. Nos vamos acá a tercero, ¿cierto? Este es su aula virtual. Para la próxima semana ya debe estar esto con toda la información o con la mayor cantidad de información posible. Y en la parte inferior me dice canal del YouTube. Entonces, ustedes le dan un clic en esto que me dice canal del YouTube y automáticamente se van hacia la parte de las clases grabadas. ¿Quién o quiénes no asiste? Les toca revisar los contenidos. Porque en ocasiones dicen, es que tal persona me dijo, me informó. Revisen ustedes y con eso nos vamos evitando problemas. Sí. Entonces ya está el enlace dentro del aula virtual. Para todas las personas, ahí les va a aparecer siempre en el video número 1. A eso no hicimos como ejemplo. Vamos a hacerlo como ejemplo. Sí. Le doy un clic. ¿Estamos visualizando el YouTube o no? Bueno, ya. Me esperan un segundito. ¿Dónde estoy? Algo, ya sé qué me pasó, por eso es. Listo, voy a compartir en estos momentos toda la pantalla. ¿Por qué motivo se salió? Porque, ¿cómo se llama? No estaba referenciado una sola pantalla. Miren, me dice canal del YouTube, ¿cierto? Le doy un clic acá y se va a abrir. Listo. Bueno. Se va a abrir el... ¿Cómo se llama? El canal que ustedes tienen. Sí. Entonces, del trabajo con ustedes, aquí tengo todos los videos. El único es el del sistema informático que no consta con fecha. Ve, 2021 06 14. Tercero A de y sí, ya. 2021 06 28, es decir, del 28 de junio. Ya. Están guardados como tal los videos. Sí estamos visualizando esto, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, miren, del video 1 tengo 55 visualizaciones. Eso es bueno, significa que hay algunas personas que están acá. Del video 2 hay 29. Del video 3 hay 7. Sí. Del video 4 tengo 42 visualizaciones. Del sistema informático están 42 visualizaciones, aunque bueno, de este falta que lo revisen algunos otros estudiantes. Sí. Y del video del 28 tengo solamente 7 visualizaciones. Entonces, sugerencia, ¿sí?
sugerencia, y bueno, dejo de compartir en estos momentos, es que con esta pequeña explicación, personas que no asisten ingresen como tal a la parte de revisión de videos, justamente por desarrollo de trabajo. Bien, habíamos quedado que este día les explicaba lo que debemos hacer como tarea también, sí, para que el día de mañana las personas que deseen reunirse, yo con todo voy a estar acá. Si hay una persona que se une a la reunión, empiezo con grabación, sí. El día de mañana no es ¿cómo se llama? Obligatoria la asistencia. Recuerden, todo esto va a estar en relación a lo que ustedes vayan decidiendo. Vamos a tener que desarrollar un trabajo y les explico parte del trabajo, o bueno, digamos que todo el trabajo, pero sí necesitamos ir identificando algunas cosas. Nuevamente les voy a compartir pantalla. Sí. Entonces, en estos momentos, nuevamente me dirijo al aula virtual. En primera instancia, está solamente el foro de tutorías, ¿sí? Y dentro del foro tenemos un trabajo para esta semana, ¿ya? Recuerden, yo le doy un clic aquí dentro del foro y si necesito hacer un aporte, le doy un clic en responder, ¿ya? Ahora, ¿qué me dice? ¿Cuál va a ser la descripción del trabajo? Desarrollar formas de comparación entre distintos sistemas operativos que se encuentran en el mercado. Utilizar todos los recursos que consideren necesarios. Ya, verán que les digo todos, los que ustedes consideren necesarios. Sí, desarrollar en el formato de procesador de textos, es decir, en el formato de Word. Ya, es el primer informe largo o de más trabajo que vamos a desarrollar. ¿Qué es lo que necesito para esta semana? Sí, necesito una captura de pantalla y esa captura o el avance del trabajo en PDF. Eso le suben hasta el 4 de julio. Sí, pero el trabajo como tal va a estar enfocado para el siguiente domingo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar el día de mañana? El día de mañana vamos a trabajar con las personas que deseen en revisar información que de pronto por ahí digan, profe, puedo utilizar esta información como fuente de información válida, y dependiendo de lo que vayamos compartiendo pantalla les diré sí o les diré no. Para el día de mañana ya debe estar identificado la parte de los grupos, sí, y eso les voy a pedir que el día de hoy me envíen al WhatsApp general, al WhatsApp que tenemos de tercero, pero el nuestro WhatsApp, nuestro chat grupal, que me envíen cómo van a estar conformados los grupos. Sí, entonces tenemos parte del trabajo que es para la siguiente semana, que deben presentarme esta semana. Si ustedes desean, verán todas las cosas que van a ser válidas. Obligatoriamente deben subir un archivo, ¿sí? Va a ser en PDF. Si ustedes desean, el archivo puede contener solamente los datos informativos y eso ya les doy como válido. Ya, ¿qué son los datos informativos? Va a estar el curso, va a estar, ¿cómo se llama? El tema, van a estar ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, bajo esas circunstancias, lo que nosotros desarrollemos en esta semana, si desean ya pueden empezar a subir como una aproximación, o si desean hasta el trabajo completo. Pero para la siguiente semana, dentro del aula virtual va a estar un enlace que me especifica el trabajo como tal. Ya les explico en primera parte lo que hay que hacer. Para la siguiente semana tienen que subirlo en el espacio que les voy a asignar netamente para este tipo de trabajo. ¿Qué significa comparativa? Y es por eso que les sugiero a los compañeros que no asistan que les digan que revisen el video. La explicación es sencilla.
pero al final de cuentas necesitamos empezar a identificar esto. ¿Qué es una comparativa? ¿O qué es una comparación? Viene a ser justamente el tener un objeto o un sujeto A con un objeto sujeto B. Sí, los dos podríamos darle un C o un D. Los dos deben estar alineados bajo características que son coincidentes. Por decirles, yo no puedo comparar o no debería comparar un automóvil con una licuadora porque no tienen una misma función. En base a eso, les pido que hagamos comparativas de los sistemas operativos que son los más comunes. Ahora, ¿cuáles consideran ustedes que son los más comunes? Desde ahí empecemos a revisar y a analizar y a desarrollar. ¿Cuáles son los sistemas más comunes? Híjole, hubo mucha interferencia. Si me puedes repetir. Un sistema operativo, dijo, ¿no es cierto, Alicia? Ajá. ¿Cuáles son los más comunes? Sería Android. Android es uno. ¿Por qué? Porque muchos de los teléfonos que utilizamos en la actualidad tienen un sistema operativo Android. Muy bien. ¿Qué más? Windows, listen. Windows. Windows 10. Ya. Windows. ¿Qué más? ¿Cuál es el Microsoft? Microsoft es Windows. Microsoft Windows. ¿Ya? iOS, listen. iOS. iOS o iOS. Sí, que es de la Mac y me permite para computadores de escritorio, para iPhone y todo el resto. Muy bien, ¿qué más? Listen, Google también tiene un sistema operativo, pero no sé cómo se llama. Se Sí, llama el Chrome OS. Ese. Ya, Chrome OS. Muy bien. Y por ahí podríamos tener algunos más. Como por ejemplo el Windows Mobile. El que es para dispositivos móviles, teléfonos celulares. Sí, pero ese no lo vamos a considerar. Me falta uno dentro de toda esta lista que es Linux. Que deben desarrollarlo. Sí, Linux sí. Ahora, ya les explico algunas cositas adicionales dentro de esto. Ya. Tenemos una especie de Linux para celulares que se llama Tizen. Tampoco lo vamos a considerar porque no muy pocos dispositivos utilizan ese tipo de sistemas. Sí. Ahora, ¿por qué motivo centrarnos en estos de acá? Por algo sencillo. Necesito que ustedes vayan identificando qué tipo de sistema es el que yo necesito, qué tipo de sistema es el que yo le utilizo con mayor tipo de frecuencia, qué tipo de sistema es el que yo voy a trabajarlo como tal. ¿Por qué? Porque de aquí podríamos culminar clases de aquí en unos 2-3 años. Sí, salen nuevas tecnologías y ustedes van a querer adquirir equipos y necesitan ir identificando las partes importantes de esto que tiene que ver con sistemas. Entonces cada vez hay mayor capacidad de uso a nivel de sistema operativo y a nivel de plataformas utilitarias. Por ese motivo es importante ir identificando qué es lo que necesito. Sí, ya tenemos la base. Recuerden, Windows, y aquí viene una nueva explicación con Windows y Linux. Windows y Linux son los que tienen mayor cantidad de sistemas operativos en la actualidad utilizables. Sí, Windows, tenemos algunos computadores que todavía trabajan con Windows un poco antiguos, como Windows XP, Windows 7. Sí. Por ahí seguimos teniendo la parte de Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 y posiblemente ya salga un nuevo Windows.
Entonces ya tenemos algunos casos. A nivel de Linux tenemos una gama mucho más variada. ¿Por qué? Porque tenemos Linux, por ejemplo, Linux UC, Red Hat, Mandrake, Triskel, Ubuntu, entre algunos más que podríamos encontrar ahí. Sí, recuerden, yo lo que necesito van a ser sistemas operativos para computadores personales, porque dentro de Windows también vamos a tener algunos Windows Server, que es para servidores. Dentro de Linux vamos a tener algunos server que es para servidores. Ahora, ¿me escuchan? Chicas, un favor, no sé qué pasó, se me perdió conexión de red. Sí, me pueden esperar. Chicas, ¿me escuchan? Sí, Lice. Ya, justo les estaba mandando un mensaje de voz al chat del WhatsApp porque se me perdió la conexión. ¿Hasta dónde escucharon? Dicen, disculpe, Belén García dice si le permite entrar y como es de vinculación de la mañana vive lejos y no alcanzó a llegar a tiempo. Ah, ya. Listo, dile que en estos momentos me envíe la solicitud. Ya, dicen, gracias. Se quedó hasta en la parte que estaban nombrando los sistemas operativos, Lice. A ver, pero ¿qué parte me escucharon? ¿Me escucharon la explicación de Windows y Linux o no? No, Lice. Wendy Morales. Vale. Disculpen, compañera Wendy Morales. Chicas, ¿me escuchan? Sí, se lo escucha, dicen. La compañera Wendy Morales ¿está en vinculación o no? No, dicen. Listo, Belén García es la que quería entrar, dice. ya. Es que miren, justamente eso necesito que vayamos identificando bien algunas cosas porque si no esto se nos vuelve un desbarajuste completo. Es mucho más práctico que los compañeros luego puedan revisar los videos. Si tienen inconvenientes me lo pregunten. Sí, porque si les permito ingresar a diferentes horas van a quedar con algunos vacíos, se les va a explicar algunas cosas y vamos a estar con problemas. ¿Ya? Pero Belén todavía no me envía la solicitud. Hace rato me estaba enviando, ya llegó. Listo. Bien, entonces, a ver, les explico nuevamente esta parte de los sistemas operativos Windows y Linux. Windows tiene algunas versiones, sí, y adicionalmente también los podemos clasificar como Windows para computadores personales y Windows para servidores. Entonces, de Windows necesito que le hagamos alguna comparación del Windows 10. Por lo general van a ser casi los mismos requerimientos para el Windows 8. Ya Belén, listo. Pero al final, ¿cómo se llama? Sí tenemos algún inconveniente adicional. Porque existen dentro del mismo Windows 10 algunos tipos de ediciones. Y hay que ir considerando ese tipo de cosas. Dependiendo de la edición que yo tenga, sí, me va a dar mayor cantidad de funcionalidades o puede ir limitando algunas funcionalidades. Adicionalmente, ¿cómo se llama? Los costos también pueden variar. Ahora con Linux tenemos una situación hasta un poco más compleja. Existen algunas cantidades de la parte Linux, sí, porque existen algunas empresas o algunos grupos de programadores que empiezan a desarrollar sus propias distribuciones
y el funcionamiento base es el mismo, pero la forma de visualización es la diferente. Por ese motivo les sugiero que en Linux busquemos la versión 21.04 de Ubuntu, que de pronto es el más comercial y el más utilizado, más que todo para identificar las diferencias entre uno y otro. Ahora, igual, dentro de esto, por favor, 21.4, pero en relación a computadores personales. Lo mismo vamos a encontrar con Android, con algunas versiones, pero busquemos de pronto las más estables y las que por ahí podríamos nosotros identificar con algunas cosas. Como, por ejemplo, el trabajar con Android 8, Android 9, que de pronto son algunas de las versiones actualmente estandarizadas. Sí, el iOS, busquemos una versión, no recuerdo bien en cuál están, creo que están en la 12, pero busquemos la versión 10 como para tener un límite. Y del Chrome OS también busquemos una versión algo actualizada. Sí, entonces eso como explicación en relación a lo que debemos buscar. Y así nos van a entregar un sinnúmero de informaciones a nivel algo complejo. Recuerden, este trabajo es un trabajo grupal. Sí, por eso les pido como trabajo escrito dentro de la plantilla de Word, pero para entregármelo van a tener que desarrollarlo o hacerlo en PDF. Eso no es muy complejo de realizar, entonces no habría mayor inconveniente, y eso posiblemente la próxima clase les voy a dar cierto tipo de pista o ejemplo en relación a esa parte. Sí. No sé si hay hasta aquí alguna inquietud, algún inconveniente. No dice. Listo. Recordemos, el día de mañana a la 1 de la tarde yo voy a estar conectado. Si hasta la 1:10 no se conecta nadie, significaría desde mi punto de vista que ustedes pueden desarrollar el trabajo sin ningún tipo de guía. Si por ahí existe gente que se conecte, la parte que se va a ir realizando es ir monitoreando lo que van enfocando, ir monitoreando lo que se va visualizando, y también iríamos, validando en algunos casos fuentes de consulta. ¿Sí? Si tenemos por ahí inconvenientes de fuente de consulta, espero, realmente se me presentó algo muy complejo en esta semana anterior y por ese motivo no tengo todavía desarrollado el video de los buscadores científicos. Ese tipo de cosas, hasta el día domingo espero ya tenerlo listo, y de acuerdo a eso empezamos a trabajar. Netamente ese video va a ser práctico en relación a ir utilizando e ir identificando las cosas que debemos desarrollar a nivel de buscadores científicos. Sí, no sé si hasta aquí hay alguna inquietud. Por mi parte, ninguna lista. Yadira, ¿alguien más? Licenciado, sobre los grupos de trabajo que nos decía, nosotros tenemos solo 3 integrantes. ¿Ya? Le enviamos solo el nombre de las 3. Listo, si es que tienen grupos de 3, para mí no es problema. Como son grupos de trabajo, mínimo 2, máximo 4. Ustedes deciden. ¿Sí? Ya, dicen, gracias. Listo. Bien. Entonces creo que no tenemos hasta aquí ningún otro tipo de consulta. Vamos a trabajar. Dicen, Dime. ¿y cómo dice que vamos a trabajar en grupo? ¿La tarea debemos subir las 4 o solo 1? O sea, la captura. Las capturas todas. Posiblemente los trabajos ya finales que presenten, eso se les puede hacer paso uno por todas, pero miren, yo siempre sugiero que suban todas, porque si no en algún momento, disculparán que les ponga estos ejemplos, pero me ha ocurrido.
Llegamos casi al final del parcial y por ahí se pelearon las comadres o se pelearon los compadres. Y esto se vuelve que yo hice el trabajo, que yo no hice, que si te puse, no te puse y nos complicamos. En cambio, si en un momento inicial me están entregando toda la información, yo le doy eso como válido y ahí sí ya sale de mis manos el tratar de resolver algunas cosas. ¿Sí? Lice, ¿puedo preguntarle algo? Claro, Alejandra. Dicen, en serio, discúlpeme que le haga esta pregunta, pero es que no sé, no le capté bien, perdón, en serio, es que no le capté bien. No entiendo qué tenemos que hacer o ya. vamos a hacer. A ver, ¿qué tienen que hacer? No, y está muy bien, Alejandra. Mejor agradezco que hagas este tipo de preguntas y lo que siempre motivaría es que si alguien por ahí no entiende algo, pregunten. Al final de cuentas, no queda mal el que no pregunta, no queda mal el que pregunta, queda mal el que no pregunta sin entender. A ver, sí, les pongo esto en contexto, ya, más o menos así. Tengo dos teléfonos celulares. ¿Sí les visualizan? ¿Son del mismo tamaño o no? No son del mismo tamaño, muy bien. Para yo poder desarrollar un estudio comparativo, debo utilizar el mismo criterio para ambos objetos. Por ejemplo, en teléfonos celulares digo tamaño. Sí. Si no son iguales, básico, ¿qué tendría que hacer? Tendría que definir cuál es el tamaño de este teléfono y cuál es el tamaño de este teléfono. Segundo, ¿sí visualizan aquí el color? Chicas, ¿qué color es? Azul. Azul. Perfecto, ¿y acá? ¿Qué color es? Igual Igual se ve azul. Se ve azul. No, entonces aquí ya me dañó el juego. Es de color negro. Entonces, miren, yo para hacer la comparación necesito trabajar con el mismo criterio y el mismo indicador en todos los objetos. Por decirles algo. Sí. Y bueno, no les expliqué esta parte porque yo me imagino que en la búsqueda deben ir encontrando. Pero para utilizar Windows 10, ¿cuánto de memoria RAM necesito como mínimo? Para utilizar Linux, el 2104, ¿cuánto de memoria RAM necesito como mínimo? Sí. Para utilizar Android, para utilizar Android, la versión 8, pongámoslo así, ¿cuánto de memoria RAM necesito como mínimo? Todo lo que esté sobre eso es un recurso adicional del equipo y le va a permitir mejor desenvolvimiento. Lo mínimo es lo que necesito para la instalación. Lo mismo para iOS, lo mismo para el Chrome OS. Sí. ¿Por qué motivo? Les estoy dando solo un elemento. Ustedes deberían empezar a buscar los otros, a encontrar los otros elementos. Sí. ¿Por qué motivo tenemos que desarrollar eso? Porque nosotros debemos conocer que de acuerdo a la labor que yo realice, de acuerdo al trabajo que yo realice, comprar, adquirir el dispositivo que más se ajuste a lo que yo necesito. He visto casos de gente que ha comprado computadores en aproximadamente unos $1,300, $1,500 para utilizar Word, Excel y PowerPoint. ¿Creen ustedes que eso sería justo? ¿Creen ustedes que eso es inversión? No, ¿ya? Por ponerles un ejemplo, ustedes que trabajan con niños y en ocasiones, no sé, se me ocurre, tendrán que subir evidencia del trabajo, tendrán que ir desarrollando algunas labores dentro de, posiblemente no necesiten un teléfono que sea gama baja, posiblemente necesiten un teléfono que sea gama media, pero bajo ningún aspecto van a utilizar un teléfono o deberían tener un teléfono que sea gama alta.
Ya. Me pueden decir, no, profe, pero si yo tengo el dinero, yo me compro. Claro, a ver, yo no les estoy diciendo que no se compren si tienen el dinero suficiente. Yo lo que les digo es la optimización del recurso. Sí, esas son dos cosas que debemos entender. Si yo tengo el dinero suficiente, perdón, yo me compro un Ferrari. Al final de cuentas, con tantos huecos que tengo en mi ciudad, posiblemente no le voy a dar el mejor funcionamiento, pero ya me lo compré. Sí, son cuestiones que debemos analizar. Entonces, ¿para qué me debe servir esta asignatura, esta convergencias de medios digitales en el área educativa? Me debe servir netamente y específicamente para entender que no todo lo de alta gama me va a ser útil. Sí, voy a utilizarlo, sí. Pero posiblemente utilice solamente un 30% de ese teléfono. ¿Y qué pasó con el 70%? Es pérdida. Por más que me digan yo tengo el dinero. Sí, a ver, tienen el dinero, háganlo, cómprenlo. Ya, pasa lo mismo con un computador. Ya, ¿para qué comprarme yo un computador de unos $1,500 si de pronto consiguiéndome uno de 700 me alcanza, me sobra y me basta? Sí. Como les digo, esto va más allá del dinero, va por la cuestión de optimización. ¿Y por qué debemos aprender a optimizar? Porque ustedes deben empezar a encontrar siempre nuevas estrategias, nuevas metodologías, nuevos métodos, nuevas formas de didáctica para llegar hacia sus niños. Sí, llegar a desarrollar de mejor manera, con menor esfuerzo, las potencialidades de los niños. Entonces, debemos empezar a hacer esas analogías. Sí, como les dije, les di un criterio, un indicador, memoria RAM. Entonces ustedes deberían ir buscando los otros. Sí, Alejandra. Alejandra, chicas, ¿me escuchan? Sí. Ah, ya, ahora listo. Sí. Ahora sí está más claro. Sí, Listo. Y ahora el tema, ¿cuál era el tema? A ver, yo de manera general les digo comparación entre sistemas operativos. Ahora, si ustedes quieren buscar, darle algún otro nombre, denlo. Por eso siempre yo dejo muy abierto esto de la parte de los temas. En ocasiones necesitamos identificar la parte de temas nosotros. Sí, algo que lo sienta mío. Porque si no, yo les doy el tema específico y esto se vuelve algo muy repetitivo. Entonces necesito ir trabajando en esa parte con ustedes también. Sí, todo eso en ocasiones dicen, no sé ni para qué me sirve, pero en algún momento de la vida les va a servir y van a decir, cómo fregaba este Alex, y al final de cuentas me ayuda para esta cosa. Sí. Chicas, ¿me escucharon? Sí, sí. Listo. Ya, espero que con esto esté quedando mucho más claro lo que nosotros vamos a desarrollar y lo que queremos desarrollar. ¿Sí? Sí, Lisa, muchas gracias. No, mejor te agradezco, Alejandra, porque son cosas que hay que irlas haciendo. Y lo otro, yo estoy seguro que alguien se ha de conectar el día de mañana. Vamos a darnos cuenta que mientras vamos desarrollando los trabajos, vamos a tener muchas más dudas. Y esas dudas debemos irlas solventando con el desarrollo de estas partes de clases. ¿Sí? Bien. Entonces, en estos momentos voy a compartirles una pantalla en relación a lo que nosotros vamos a establecer ahora. ¿Estamos visualizando la pantalla? Sí, Lisa. Listo. Sí, dicen. ¡Apa! Ya elegí algo mal. Espérenme un segundo. Sí. Se me fue algo mal. Y algo no he cambiado de... En la grabación van a darse cuenta. No he cambiado de título, me parece. Déjenme ver o elegí mal el documento.
Permítame un segundo. Sí, se abre. He elegido mal el documento. Y ahora sí creo que está. Y si no está, ya me compliqué. A ver. Este de acá es. Sí. Como les había dicho en la clase anterior, nosotros vamos a ir desarrollando algunas actividades en relación a sistemas operativos y era netamente la explicación de la tarea. Y de ahí arrancamos con lo que son las aplicaciones utilitarias. ¿Alguien ha escuchado acerca de esto? ¿Alguien sabe de lo que se trata? No, señor. ¿No? Pero les puedo asegurar que todos debemos haberlos utilizado en algún momento. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que nosotros vamos a revisar hoy? ¿Sí? En primera instancia está la parte de conceptos. ¿Ya? En segunda instancia vamos a ver algunas herramientas de manera muy rápida, general. ¿Sí? Y luego de eso vamos al funcionamiento. Esperamos ver la parte de hoy, el funcionamiento, si no esto quedaría para el día lunes. ¿Ya? Por si acaso, esto de funcionamiento ya nos va a llevar mucho más tiempo y vamos a tener que ir desarrollando algunas cosas, algunas características. Bien, entonces arranco con la parte de conceptos. Ya. ¿Qué son las aplicaciones utilitarias? Aquí ya pueden ver una imagen. ¿Han utilizado algo de eso, de lo que se encuentra en la imagen? Chicas. Nada. Dice Word, creo que, bueno. Ah, ya, Word. El Chrome. El Chrome. Aunque el Chrome no está. Está otro que es Picasa. Pero bueno, tiene que ver con el Chrome. Sí, ¿algo más? Firefox no es El Firefox, perfecto. ¿Han utilizado Skype? Sí, listo. Ya. Entonces, en muchos de los casos nosotros utilizamos herramientas, sí, aplicaciones utilitarias. Lo que no hacemos es conocer cierto tipo de nombres. Se le conoce como utilitarios o utilitarias. ¿Alguien iba a decir algo? No. Ya. Se le conoce como utilitario o utilitarias por el hecho de que nos permiten o nos facilitan en sí algunas acciones o algunas operaciones que nosotros comúnmente las desarrollamos. ¿Ya? Como concepto me dice que son programas diseñados para realizar una determinada función. Tenemos editores, tenemos depuradores de código para la gente que hace programación, también se le va dando esto. O programas para recuperar datos perdidos o borrados accidentalmente en un disco duro o en cualquier dispositivo. Entonces, casi todo lo que nosotros utilicemos se le va a conocer como aplicación utilitaria. ¿Sí? Recuerden, casi todo lo que nosotros conocemos. ¿Ya? Y una diferencia con los sistemas específicos, ¿sí?, es que son aplicaciones que no están especializadas como tal. En algunos casos me pueden decir, a ver, yo tengo un reproductor de música, ¿es utilitario? Sí, pero es especializado para música. Ah, es especializado pero para reproducir música, pero no es especializado para editar la música, que vienen a hacer cosas algo diferentes. Sí, como para hacer videos y videos de alta calidad. Entonces, que al final de cuentas pueden ser algo utilitarios. ¿Cuál va a ser la diferencia también con los sistemas específicos? Cuando yo tengo un sistema contable y ese sistema contable se basa específicamente para mi empresa, o un sistema bancario que netamente es para esta cuestión de banco. Entonces, bajo todas estas circunstancias nosotros podemos revisarlo y podemos desarrollarlo, ¿sí? Es la única diferencia que por ahí podríamos tener.
Y dentro de herramientas vamos a ir identificando algunas herramientas. Sí, esto por lo general los hombres trabajamos con estas herramientas. Digo por lo general, en ocasiones las mujeres también son muy hábiles y dicen, no, ¿y yo por qué voy a tener que desarrollar algo? Pero tenemos martillo, tenemos un hacha, tenemos una llave y así un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque cada una de estas herramientas cumple su función específica. Sí. Y de acuerdo a eso, nosotros a nivel de software también desarrollamos eso. Por ejemplo, tenemos antivirus. ¿Qué es un antivirus? Chicas. Es como un estabilizador de la computadora para que no entren claramente virus así. Ya. Y trata de mantener limpia la compu así. Trata de darme un mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque un virus me empieza a quitar funcionalidades. El objetivo principal de un virus es atacar hacia mi sistema de información. El antivirus es restaurar esta parte de funcionalidad. Sí, y ahí vamos a ir teniendo un sinnúmero de variantes a nivel de virus, que eso puede quedar para las actas, porque al final de cuentas me moleste poco, me moleste mucho, siempre va a molestar. Tenemos los famosos quemadores, aunque ya no se los utilizan mucho. ¿Qué es un quemador? No era un disco, Listen, y se le ponía la compu, creo. El que le copiaba era Listen. Perdón, la segunda. El que le copiaba. El que le copiaba. Anteriormente era mucho más complejo copiar desde un computador hacia un CD, hacia un disco compacto o un DVD. Entonces el quemador era un aplicativo que me ayudaba en esa funcionalidad. Si ustedes lo hacen desde el Windows 8 en adelante o con algunos parches de Windows anteriores, sí, ya le podíamos arrastrar y ya se podía pegar. Entonces ya estos quemadores iban quedando de lado, pero me servían también para algunas cosas adicionales. Tenemos aplicaciones de mantenimiento. ¿A qué le entendemos esto de mantenimiento? En algunos casos limpiezas de discos, pero limpiezas lógicas. Yo instalo aplicaciones, desinstalo aplicaciones y en ocasiones me van quedando cierto tipo de archivos que no son muy útiles y que me empiezan a dar complicaciones. Sí. Tenemos herramientas de información. En estas herramientas de información nosotros podemos ver como formas utilitarias y podríamos utilizar los teléfonos. El trabajo, ¿cómo se llama? El trabajo de temperatura, por ponerles un ejemplo. Ver qué tanto tráfico existe o cosas así. Entonces ya estamos trabajando con otra visualización también de herramientas utilitarias. De seguridad, así como tenemos antivirus, nosotros podemos tener algunas aplicaciones que me permiten acceder o ingresar contraseñas en cierto tipo de archivos. Sí. ¿Qué tan utilizados son? Dependiendo de qué información yo maneje, pero al final de cuentas pueden ser útiles. Tenemos los generadores de llaves o claves de acceso. Sí, que son otro tipo de sistemas. Estos son muy utilizados cuando instalamos aplicaciones no legales, aplicaciones pirata, pero están ahí como forma de utilitarios. Reproductores de audio y video, como les decía, ya cuando vamos hacia la parte de edición como que las cosas empiezan a cambiar un poco. Sí, tenemos los compresores de archivo. Comúnmente el que más se utiliza es el WinZip, pero podríamos tener otro tipo de compresores para diferentes tipos de funcionalidades. Hay un sinnúmero de archivos comprimidos que deberíamos identificar. Y lo que viene para nosotros ser de estudio más profundo tiene que ver con las herramientas ofimática. ¿Alguien me puede decir qué es una herramienta ofimática? Chicas.
que es una recopilación de programas usados en oficinas que permite crear, modificar, organizar, escanear, imprimir archivos y documentos. Ya. Sí, recuerden, las herramientas ofimáticas, que son las que más utilizamos nosotros, están enfocadas justamente para hacer un trámite de oficina. Pero el trámite de oficina conlleva textos y conlleva análisis de datos, conlleva la exposición de estos textos o la exposición de estos datos. Sí, entre las cosas más básicas. Entonces, nosotros acá tenemos los procesadores de texto, que son aquellos que me permiten gestionar de mejor manera justamente documentos y más que todo documentos extensos. El procesador de texto que nosotros lo utilizamos, ya parecería que es el único que existe, y por ese motivo no me gusta hablar mucho con nombres propios, o en algunos casos no me gusta hablar con nombres propios, pero comúnmente decimos hagan el archivo en Word. Sí, el Word es un procesador de texto. Existen muchos más básicos, existen otros también elevados, así como el Word. Pero el procesador de texto es uno de los recursos que más se utilizan, y ustedes lo utilizan para todo, hasta para hacer un oficio, así como un documento o un trabajo escrito, y cuando tengan que desarrollar proyecto de titulación igual lo van a hacer. Hojas de cálculo, que comúnmente nosotros les llamamos Excel, pero este Excel no es para nada lo que nosotros necesitamos desarrollar. Sí, debemos identificar que hay muchas otras herramientas. Lo que necesitamos es aprender a utilizar estas herramientas. Tenemos asistente para presentaciones, algo similar a lo que yo estoy desarrollando en estos momentos, que tiene que ver con PowerPoint. Parecería que solo el PowerPoint existe, y no es así. Tenemos algunos más, algunos adicionales. Y en algunos casos también tenemos manejos de bases de datos. El Excel nos ayuda, pero también en algunos casos existen cosas un poquito más avanzadas. Sí, entonces bajo esta característica se requiere identificar. Y aquí tenemos algunas formas, ¿ya? Si ustedes se fijan, estos iconos de acá creo que son más conocidos. Sí, estamos viendo el puntero láser, ¿cierto? Sí, Lisa. Ya. Y estos iconos de acá de pronto en muchos de los casos no los identifican, ¿cierto? Sí, Lisa. ¿Han visto estos iconos de aquí? Sí, dicen en la opción que hay en el menú de Google, ahí se van a salir esos logos. Sí. Listo. En algunos casos, o estos de acá abajo, ¿sí?, hacen referencia a documentos de software libre, y es algo que lo vamos a utilizar y es algo que lo vamos a desarrollar. Sí, nosotros no nos vamos a basar solamente en Word, vamos a ir desarrollando los trabajos que me van a presentar de pronto en Word, en Excel, en PowerPoint, pero netamente lo que nosotros vamos a trabajar son en 3 plataformas a la vez. Y debemos empezar, así como vamos a hacer esta forma de diferenciación entre los sistemas operativos, también necesitamos hacer las formas de diferenciación entre software propietario, como es lo de Microsoft, y software libre, como tenemos en algunos otros casos. Sí, también software de trabajo colaborativo, que es en la web. Entonces debemos ir utilizando y debemos ir haciendo todas esas gestiones y esas prácticas en relación a la parte de trabajos como tal. ¿Sí? Bien, ya tienen mis datos, están nuevamente ahí, y con eso culminamos esta parte teórica como tal. ¿Sí? Bien, en estos momentos son las 16 horas. Nos vamos a tomar 10 minutos y en 10 minutos nos volvemos a encontrar para empezar la fase práctica en relación al trabajo como tal. Sí, así que en estos minutitos empiezo a suspender la grabación y luego de eso retornamos. Sí, 16:10. Listo, chicas, estamos ahí. Sí, Lisa.
Sí, dicen. Ya. Sí, dicen. Listo. Listo. A ver, en estos momentos vamos a hablar acerca de las propiedades de manera muy general de sistemas utilitarios. Empezamos por procesador de texto, como les había dicho, el más conocido es Microsoft Word, pero nosotros también vamos a ir determinando algunos otros. Sí. Espérenme un segundito. Okay. Listo. A ver, disculpas. Bien, entonces, el sistema operativo más, el sistema utilitario de procesador de texto más conocido es Word. Perdón, algo de catarro. Bien, arrancamos. Sí, voy a abrir el Word. En estos momentos voy a empezar a compartir todo lo que tenga. Sí, espero que se cargue. Ya se está cargando, como le visualizamos. ¿Para qué nomás me sirve el Word? ¿Quién me puede decir en qué nomás le han utilizado? Les escucho. Para trabajo, dicen. Para ensayos. Ya, para ensayos. ¿Qué más? Para realizar tablas, cartas. Ya, tablas, oficios, cartas. Sí, Para realizar investigaciones. en realizar investigaciones y algo un poquito más fuerte. ¿Qué es lo que nosotros debemos comprender? En primera instancia, y de manera común, yo utilizo el documento en blanco. Sí. Pero ya me presenta algunas opciones adicionales en relación a plantillas predefinidas. ¿Cuál es la ventaja de utilizar plantillas? Todo va a depender de acuerdo a lo que yo necesite y qué es lo que voy a ir desarrollando. Si ustedes se fijan, tenemos bastantes hojas de vida. Sí, tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos algunas opciones adicionales. Sí, me dice facturas de servicio, facturas de diseño. Y podríamos ir identificando algunas cosas más. Todo eso lo podemos crear, por si acaso. Todo eso se lo puede crear. Vamos a visualizar la hoja en blanco, que es lo que comúnmente tenemos. Y debemos ir identificando algunas cosas que debe enfocarse. ¿Sí? A ver, cosas como ¿qué debo enfocarme? ¿Qué es lo que me permite desarrollar el Word? Y de acuerdo a lo que me permite el Word, yo tengo que irle a comparar con otros aplicativos. Sí. Una cosa es la visualización, como le tengo acá, y otra cosa es lo que me permita o deje de permitir. Entonces, esa parte es lo que comúnmente dicen, no, pero es que el Word es más fácil, o el Excel es más fácil. Al final de cuentas es todo cuestión de formas de uso, cuestión de cómo nosotros podemos irlo desarrollando. Sí. No sé si haya preguntas. No, ¿No? Listo.
¿Cómo se encuentra distribuido? Y ese es uno de los aspectos fundamentales que nosotros debemos ir revisando, que nosotros debemos ir identificando, que nosotros debemos también analizar. Como les digo, todo va a depender de lo que tengamos. Cuestión 1A, algo que no se nos debe pasar por alto. ¿Qué tipo de complementos yo tengo instalado y qué tipo de sistema ofimático tengo instalado? ¿Sí? En algunos casos pueden tener el Office 2010. Muy bien. Va a existir ciertas herramientas que van a tener otro nombre o no van a tener todos los recursos que yo tengo. Alguien puede tener el Office 2016. Perfecto. Va a estar mucho más parecido. Sí, alguien el 2019. Ah, ya, buenísimo. Yo tengo instalado un complemento que me dice Nitro Pro, porque le utilizo un sistema para desarrollo de PDFs que es el Nitro Pro. Sí. Entonces todo ese tipo de cosas nosotros debemos ir identificando. No en todos los casos me va a parecer lo mismo, pero de manera general y las cosas específicas, las cosas más utilizadas, en todos vamos a tener lo mismo. Sí. Primero, lo que yo tengo acá como opciones, cada una de ellas me va a desplegar una cinta diferente y a eso se le conoce como cinta de opciones. Vamos a tener la cinta inicio, insertar, diseño. En algunos casos ustedes van a tener como bueno, yo le tengo disposición. En otros casos no sé si lo tengan abierto, se me fue la etiqueta, cómo se encuentra. Formato, gracias. Sí, yo le tengo disposición, es por la versión. Sí, al final de cuentas hace casi todo lo mismo que formato, pero está. Tenemos referencias, correspondencia, revisar y vista y ayuda. Hasta ahí se nos queda. Sí, pero tengo dos más en relación a algunas cosas adicionales. Adicionalmente, si ustedes se fijan, verán que esta máquina tiene algún uso medio comunitario y mi hijo le vinculó con su cuenta institucional. Entonces básicamente por eso me aparece este nombre. Yo pues, tranquilamente le puedo cerrar la sesión o iniciarle con otra cuenta. ¿Por qué motivo es algo interesante o muy interesante tener una sesión activa con con una cuenta siempre y cuando sea institucional? Porque yo puedo desarrollar algunas cosas más, como el compartir, como agregar comentarios. Pero eso del compartir es para trabajo colaborativo. Yo tengo mi cuenta de otra institución que trabajaba y todavía sigo activo. Espero que no me den de baja nunca. Netamente por el hecho de que puedo utilizar cierto tipo de recurso. Sí, todo ese tipo de cosas no lo podríamos hacer de manera práctica, porque todos necesitaríamos, o todas las personas involucradas necesitaríamos cuentas institucionales o cuentas profesionales como tal, es decir, de pago, y eso va a ser algo complejo. Ahora, dentro de archivo, que es la primera parte que me da en opción, yo tengo algunas opciones, valga la redundancia, dentro de esta primera. La número 1, inicio, que se refiere a lo que yo puedo dar como nuevo. Tengo archivos recientes, por lo general se me van guardando los últimos abiertos. Sí, me dice la parte de anclado. Si es que yo deseo tener documentos de acceso directo, no va conmigo. Y de pronto documentos compartidos conmigo. Pero estos documentos no son míos, como les decía, es de una cuenta de mi hijo. Entonces por ese motivo sí hay documentos compartidos con él. Tenemos la parte de nuevo. Ya lo vimos de manera rápida. Tenemos esta parte de abrir, que me da igual los que tengo accesado de una manera algo rápida, y puedo ir a investigar de acuerdo a algunas formas como tal. Todo eso se lo debe hacer de forma práctica, no lo voy a desarrollar yo.
¿Por qué motivo se lo debe hacer de forma práctica? Porque si nosotros queremos aprender el manejo de cualquier aplicativo, no debemos estar solamente en clases magistrales, sino también deben ser parte del desarrollo. Y es por eso que ustedes en algunos casos van a tener que desarrollar las cosas que nosotros hagamos. Sí, tenemos esta parte de información que es muy poco utilizada, y al final de cuentas sí deberíamos ir identificando qué es lo que vamos desarrollando. Primero, yo puedo proteger documentos. Sí, esto es importante cuando yo le quiero dar algunos tipos de contraseña. Por ejemplo, contraseña para restringir edición, es decir, pueden leer pero no van a poder modificar. Sí, puedo comprobar si es que hay errores en algunas cosas a nivel de compatibilidad. Yo puedo generar versiones. Esto de aquí antes se lo hacía de manera muy común en los archivos. ¿Y para qué me servían las versiones? Me servía para identificar si lo que hice el día de ayer es diferente a lo que hice el día de hoy, o cómo avancé, cómo retrocedí, y me va dando cierto tipo de comparativas. Sí, y yo puedo administrar también el documento en relación a algunos estándares. Ya, me da algunos otros espacios, como ponerle un título que no va a ser el nombre del archivo, sino un título de trabajo. Actualmente se trabaja mucho con etiquetas. ¿Saben para qué sirve etiquetas? Chicas. Son como recomendaciones, listen. O sea, es como los videos de YouTube, abajo se van a poner así unas etiquetas, y eso es como que te sale en la página recomendado cuando encuentra un documento. O bueno, un video similar, creo. Ya, a ver, va por esos lados. Va por el lado justamente por el hecho de que yo voy a tener formas de búsqueda, y esas formas de búsqueda me ayudan las etiquetas. Cuando nosotros subamos videos, cuando nosotros subamos documentos o todo lo demás, recomendado utilizar etiquetas. Sí, ¿por qué? Porque si yo busco tics y está mi documento etiquetado de esa manera, va a ser uno de los que le empiecen a visualizar. Sí. Comentarios si yo quiero dar una explicación rápida de lo que se trata, y bueno, información adicional. Yo puedo, aquí hay un autor y de pronto todos mis documentos pueden salir con este nombre. Ya el día de mañana le desvinculo. Sí, pero yo puedo dar nombres y esto se va guardando como tal. ¿Ya? El guardar y el guardar como vienen a ser, vienen a dar funciones similares. La diferencia: el guardar en primera instancia me va a pedir nombre, ¿sí? Y luego de eso, cada que presione guardar simplemente me va sobreescribiendo lo que ya estaba. El guardar como siempre me va a dar la oportunidad de cambiar el nombre, ¿sí? Así lo guarde con el mismo, pero me va a dar esa oportunidad. Es la única diferencia que existe. El guardar me pide la primera vez nombre, y el guardar como me pide siempre la parte de nombre. ¿Ya? Bien. Luego de eso tengo la parte de imprimir. Recuerden, permítanme algo. Ya. En la parte de imprimir, recuerden, me va a aparecer en primera instancia, yo puedo elegir de un listado de impresoras que puedo desarrollar. ¿Qué es lo que se les va a recomendar? Que siempre tengan instalado una impresora PDF. ¿Por qué? Porque yo puedo guardar directamente un archivo tipo PDF, pero me guarda todo. Y cuando yo quiero guardarlo por partes, es decir, solamente algunas hojas, entonces tengo que ir identificando una impresora como tal. ¿Sí?
Me dice siempre el número de copias. Muy poco lo utilizamos de esto en la actualidad. ¿Por qué? Porque ya no tenemos muchas impresiones físicas que desarrollar, o por lo menos esa es la idea. Me permite imprimir algunas formas. Sí, esto lo vamos a ir desarrollando a nivel de impresión PDF. Recuerden, puedo imprimir también la parte de páginas. Sí, puedo hacer que me imprima a una cara, doble cara. Esto más que todo cuando estoy desarrollando algo similar a libros. Yo puedo hacer que me haga esto de la impresión a doble cara. Sí, pero siempre es bueno que se hagan pruebas antes de, ¿ya? Yo puedo intercalar cuando son... Esta netamente es la forma como me va a entregar las hojas impresas al momento que yo pongo más de una copia. ¿Sí? ¿Qué tipo de orientación? Siempre la sugerencia va a ser que imprima de acuerdo a cómo nosotros lo hemos configurado por defecto. El tamaño de hoja le tengo como A4 predefinido. Y se recuerdan acerca de las normas APA, ¿qué me dice a nivel de tamaño de hoja? Tamaño a carta, creo que es, Liz. Ah, tamaño carta. Entonces, por eso les decía cuando ustedes me preguntaron, ¿y vamos a utilizar las normas APA? Y yo les decía no, pero sí nos vamos a basar en las normas APA. Por ahí escucho que nos están pidiendo que, bueno, en una reunión nos dijeron para ver si es que empezábamos a trabajar con otro tipo de normas. Vamos a ver que no es tan complejo el cambio, pero en sí es medio interesante y medio importante desarrollarlo. Sí, los márgenes yo puedo modificarlos, pero la sugerencia siempre va a ser que modifiquemos todo en el documento al momento de la edición, no en el momento de la impresión. Y lo que yo quiero imprimir por página, si puede ser una página, 2 páginas por hoja, lo que sea. Sí, puedo ir desarrollando. Esta opción compartir me va a aparecer siempre y cuando, como les había dicho, yo tenga una cuenta anexa acá. Sí, tenemos exportar y puedo crear otro tipo de documentos. Puedo cambiar el tipo de archivo de una manera directa. Vamos a ver que existen algunos formatos. Sí, y eso luego lo haríamos. Transformar me parece que no lo tenemos como tal dentro de menú en otras ediciones, pero sí en el guardar como, que yo le puedo guardar como forma de página web, que también se lo puede hacer. Sí, y vamos a tener ahí un par de opciones más. Entonces eso es lo primero que yo necesito saber, que tengo la mayor cantidad de funcionalidades dentro del menú archivo, pero esas funcionalidades en otras aplicaciones también las tiene. La visualización, como les dije, es diferente. Ahora, ¿qué más necesito? Yo necesito conocer esto del pegar y del pegado especial. Sí, el pegado especial más que todo cuando traigo objetos de otros lados y quiero pegarlo acá con el formato que yo utilizo el documento. Caso contrario, solamente pegar. Tengo el copiar formato y pegar formato. Tengo todo lo que tiene que ver con fuente. ¿Qué es fuente? ¿Quién me puede decir qué es fuente? El tipo de letras, Lice. Algo cercano, pero no precisamente. Es todo lo que conlleva a la letra y sus características. Es decir, el tipo, los estilos, tamaños, colores, ¿sí? Y efectos. Entonces eso es lo que yo voy a tener con la parte de fuente. De manera directa en el Word puedo ir modificando algunas cosas. Sí, en algunos casos vamos a tener más iconos que en otros. Por ejemplo, este de borrar formato es un icono algo relativamente nuevo que no está en todos los aplicativos. Tenemos la parte del párrafo, que de todo eso vamos a hacer luego prácticas. Sí, y yo puedo ir modificando la parte del lineado, la parte del interlineado, la parte de sangrías, numeraciones, viñetas, y necesito conocer cómo se va desarrollando esto. ¿Sí? Las formas de alineación, todo eso.
Tengo los estilos, que esto también vamos a ir desarrollándolo a nivel de prácticas, y el buscar reemplazar, que son cosas importantes. Hay algunas cuestiones adicionales como el editor, que me va dando cierto tipo de características, ¿sí? Bien, entonces esto va en primera instancia. Luego de eso tengo el insertar, que como digo, de todo esto nosotros sí vamos a ir desarrollando prácticas ya desde el día lunes, pero hay algunas cosas básicas que nosotros debemos ir conociendo. La parte de tablas, el por qué utilizar tablas, y eso deberíamos hacerlo. Sí, aquí ya me da la opción de utilizar hojas de cálculo de Excel de manera directa. Imágenes, cómo funciono con imágenes. Formas que yo puedo insertar, formas que puedo ir desarrollando. Iconos, esto de modelos 3D no lo tienen en todos los casos. Sí tenemos la inserción de gráficos en todos los casos, y desde el 2013, me parece, desde el Office 2013, yo ya puedo hacer capturas de pantalla en lugar de estar haciendo un proceso complejo, y también puedo hacer un recorte de pantalla. Ejemplo, me aparece esto, selecciono esta parte de acá y yo digo, tengo mi recorte de pantalla y es lo que se grabó. Si estamos visualizando todo esto, ¿cierto? Ya. Hay una nueva opción que me apareció de reutilizar archivos. Miren, en ocasiones nos dan tantas ayudas que después nos van complicando por tanta ayuda que nos dan. La parte de complementos, que en algunos casos está, yo puedo obtener complementos en línea, y miren, ya tengo información relacionada con el Wikipedia. Entonces, por aquí podríamos hacer algunas cosas, pero recordemos que el Wikipedia ya no es parte de nuestra base de bibliografía. Sí, se lo puede hacer como pequeño ejemplo, pero de ahí no más. Yo puedo insertar videos en línea, pero recuerden, esto no me va a salir impreso. Sí, yo puedo insertar aquí el video o más bien dicho, dentro de una impresión el video no va a tener efecto. La parte de vínculos, que los aprenderemos a desarrollar. Comentarios, más que todo cuando yo necesito hacer revisiones de documentos. Encabezados, pies de página, numeración, todo este tipo de cosas sí los vamos a hacer. En la parte del diseño es algo que yo por lo general no lo utilizo. Sí, lo que menos hago es utilizar este tipo de utilidades, por algo sencillo. Esta parte de diseño está dado con plantillas ya predefinidas. Entonces básicamente necesitaríamos trabajar con plantillas, pero nosotros podríamos crearlo desde cero, y eso va a ser mucho más importante. Voy a tener la parte de colores, que me van a dar ciertas gamas, y la parte de fuentes como para establecer algunas cosas. Sí, por eso esta parte de diseño lo utilizo muy poco. La parte de disposición o formato sí lo vamos a utilizar. Debemos aprender a configurar. Vamos a ver muy bien en algunos casos de esto de saltos, porque es muy importante que vayamos trabajando con algunas características como tal. Tenemos las sangrías, que esto se lo puede configurar de otros lados, y también alineaciones de objetos. Referencias es una de las herramientas que más las vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque esta parte de referencias me va a ayudar en generar lo que comúnmente llamamos índice, pero realmente es una tabla de contenido, ¿sí? Puedo ir desarrollando algunas cosas más. Puedo ingresar notas al pie, como antes se lo hacía en libros. No es muy utilizado en la actualidad, pero se lo puede hacer. Yo le tengo instalado un aplicativo que se llama Mendeley, que me sirve también para citas, pero vamos a utilizar específicamente las citas propias del Word, ¿sí? Entonces vamos a aprender a utilizar esto, y aquí ustedes ven, tenemos las APAs sexta edición. Podríamos descargarnos la séptima, eso no sería problema. Las IEEE, desde qué año, ¿sí? Entonces todo ese tipo de cosas las vamos a hacer.
En correspondencia esto se utilizaba mucho antes, pero la idea es que ustedes no hagan las de secretaría y por ese motivo no lo vamos a utilizar mayormente. En revisar si lo vamos a utilizar algunas cosas. Tenemos ya esta parte de acá, no me recuerdo desde qué Office tenemos, pero ya está el leer en voz alta. Sí. Y esto me ayuda porque yo voy escuchando lo que se ha estado escribiendo. Hay algunas cosas adicionales, podríamos ir identificando la parte de cambios y de ahí en relación a vista que no vamos a utilizarlo mucho. Entonces básicamente eso es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? De manera muy rápida. Déjenme ver, listo. Entonces lo que acabamos de hacer hoy es netamente solo una visualización rápida de lo que vamos a tener. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar dentro de clase con el Word, pero voy a ir generando videos como haciendo un curso paralelo, si cabe el término, ¿sí? Que por ahí luego se puede tener evaluaciones y todo lo demás en relación a herramientas como el LibreOffice, ¿sí? Y también vamos a ir dentro de la práctica el desarrollar la parte de trabajo colaborativo por medio del Google Drive. Entonces así es como está planificado avanzar, así es como nosotros vamos a ir desarrollando las cosas, así es como se van a ir enfocando algunas situaciones. No sé si haya preguntas como tal. No, Lice. No, Lice, no hay. Entonces, ¿estamos todo claro? Sí, licenciado. ¿Sí? Bien. Ustedes dentro de la encuesta que desarrollaron se revisó algunas cosas. Todavía no puedo obtener resultados como tal en vista de que me falta todavía aplicar la encuesta a otros cursos más. Entonces la idea siempre va a ser el que trabajemos en el desarrollo, el que trabajemos en aspectos que me permitan o permitan directamente perdón, que permitan directamente el desarrollo de más variantes dentro de lo que comúnmente conocemos y lo que comúnmente hacemos. Sí. ¿Cuántas personas de aquí tienen dificultad de conseguir computador de las que se encuentran acá? Bien, por lo que veo ninguna y eso ya me gusta bastante. Sí. ¿Qué es lo que se va a ir desarrollando? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros ir desarrollando? Es el perdón, es el trabajo en sí de los mismos archivos en diferentes plataformas. Entonces voy a empezar esta parte de videos, como les digo, para la próxima semana que arrancamos con algunas cosas más. Voy a empezar esta parte de videos en relación a software libre, desde la forma de descargar y la forma de instalación. Perdón. Entonces, bajo esas circunstancias y bajo esas sugerencias, lo que sí nos va a tocar es ir revisando bastante información, ir revisando muchos videos y esperar que sean lo más claros posible como para que ustedes puedan hacer la práctica y todo, absolutamente todo de una manera tranquila, sin mayor inconveniente. ¿Sí? No sé si hay alguna inquietud.
Bueno, No, Listen, ninguno. me parece que no. Listo, chicas. Entonces, no me queda más que agradecerles. Hoy vamos a salir un poco antes. Como que se adelantó mucho la parte del trabajo. Sugerirles igual a las compañeras, a los compañeros que no pudieron asistir por cualquier motivo que sea, revisen el video, por favor. Eso se lo ha pedido de manera reiterada. En horas de la noche posiblemente ya se encuentre. Recuerden, ya se vio el cómo acceder al canal. Se les va a, a publicar el video, pero ya no se les va a compartir por medio del WhatsApp. Entonces ya queda en ustedes el hecho de ir al canal y por medio del enlace entrarse al canal. ¿Sí? Sí, Listen. Listo, Ya, chicas. gracias. Les agradezco mucho, nos estamos viendo de aquí el día de mañana, las personas que deseen conectarse justamente para desarrollo del trabajo que deben realizar. Si no existe conexiones, entonces yo asumiría de que está todo claro y cualquier tipo de asesoría lo iríamos desarrollando luego. Sí, gracias. Gracias, Listen. Gracias, Listen.